El hijo que me arrebataron hace 20 años apareció en mi puesto de tamales y me dijo que venía a llevarme a casa. Pero primero, déjenme contarles cómo llegué a ese mercado de Xochimilco, vendiendo comida para sobrevivir, con las manos quemadas por el vapor y el corazón roto en 1000 pedazos. Mi nombre es Marta Soledad Ramírez. Tengo 55 años, y esta es la historia de cómo perdí todo, incluyendo a mi único hijo, y de cómo ese mismo hijo regresó por mí cuando yo ya me había resignado a morir sola. Porque verán, hay dolores que una madre nunca supera, y el peor de todos es saber que tu propio hijo está vivo en algún lugar de esta ciudad enorme, pero tú no puedes tocarlo, abrazarlo, ni siquiera saber si está bien. Esa fue mi tortura durante 2 décadas completas. Y todo comenzó el día que Juan, mi marido, me miró con esos ojos llenos de desprecio y me dijo las palabras que me perseguirían por el resto de mi vida. Eres una muerta de hambre, Marta. No mereces ser madre. Lárgate de mi casa. Yo tenía 35 años cuando escuché esas palabras. 35 años, y ya me sentía como una anciana derrotada. Pero ahora, 20 años después, parada en este pequeño puesto de tamales en el mercado de Xochimilco, puedo decirles que sobreviví. Y no solo eso, recuperé lo único que me importaba en este mundo. Pero antes de seguir, quiero pedirles un favor enorme. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten aunque sea un poquito de curiosidad por saber cómo terminó todo esto, necesito que me ayuden a compartirla con más personas que también necesiten escucharla. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas historias reales de mujeres que, como yo, encontraron fuerzas donde ya no quedaba nada. Den like a este video si quieren que siga contando mi verdad, porque cada like me dice que no estoy sola, que hay alguien allá afuera que entiende este dolor. Y por favor, déjenme un comentario diciéndome de qué ciudad o país me están escuchando y qué piensan sobre lo que les estoy contando. Estas historias son gratuitas, las comparto desde el alma, y su apoyo es lo que me permite seguir llegando a más personas que necesitan saber que nunca, nunca es tarde para volver a empezar. Muchísimas gracias de corazón por estar aquí conmigo. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio. Todo comenzó en Xochimilco, ese lugar mágico de la Ciudad de México donde las trajineras coloridas navegan por los canales y las flores parecen crecer de la misma agua. Yo nací ahí en 1971, en una casita de adobe cerca del embarcadero de Cuemanco. Mi familia era humilde, muy humilde. Mi papá, Esteban Ramírez, trabajaba como trajinero, llevando turistas por los canales desde las 5 de la mañana hasta que ya no había luz. Mi mamá, Refugio, vendía flores y elotes en el mismo embarcadero. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. Crecí viendo a mi mamá levantarse antes del amanecer para hacer tamales que luego vendía a los trajineros y a los primeros turistas que llegaban. El olor del maíz cocido y el chile rojo fue la primera fragancia que conocí en mi vida, incluso antes que el olor de las flores de cempasúchil que mi mamá cultivaba en el pequeño jardín trasero de nuestra casa. Nuestra vida era de trabajo constante, de levantarse cuando todavía estaba oscuro y acostarse cuando ya dolían los huesos. Pero había amor, eso sí que lo había. Mi papá, aunque llegaba cansadísimo de remar todo el día, siempre nos sentaba en la noche para contarnos historias de los turistas que había llevado ese día, imitando sus acentos y haciéndonos reír hasta que nos dolía la panza. Mi mamá, con sus manos siempre agrietadas por el trabajo y el agua fría, nos acariciaba la cabeza antes de dormir y nos decía que éramos su tesoro más grande. Yo estudié hasta la secundaria nada más. No porque no quisiera seguir, sino porque la situación económica no daba para más.
A los 15 años ya estaba ayudando a mi mamá con los tamales, aprendiendo sus recetas secretas, la cantidad exacta de manteca, el punto perfecto de la masa, el tiempo justo de cocción al vapor. Mis manos se acostumbraron al calor de las ollas y al dolor de las quemaduras pequeñas que son parte del oficio. Conocí a Juan cuando yo tenía 19 años. Él llegó a Xochimilco porque consiguió trabajo en una fábrica de textiles que estaba en Tulyehualco, muy cerca de donde vivíamos. Juan tenía 23 años entonces. Era de Puebla, de un pueblito que se llama Cholula. Llegó a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades, como tantos otros. Era un hombre guapo, lo reconozco. Alto, de piel morena clara, con un bigote tupido y unos ojos cafés que cuando te miraban parecía que te estaban prometiendo el mundo entero. Hablaba con ese acento poblano que a mí me parecía tan elegante, tan diferente a nuestro acento chilango. Se presentó en el embarcadero un domingo, buscando dónde comprar comida, y mi mamá le vendió tamales. Regresó el siguiente domingo, y el siguiente, y el siguiente, hasta que un día, en lugar de pedirle tamales a mi mamá, me los pidió a mí directamente, mirándome con esos ojos que entonces me parecían llenos de ternura. Empezamos a platicar. Me contaba de Puebla, de las iglesias coloniales, de la comida, de su familia. Me decía que yo era diferente a las muchachas que había conocido, que tenía algo especial. Yo, que nunca me había sentido especial en nada, me lo creí completamente. A los 6 meses de conocernos, me pidió que fuera su novia. Mi papá no estaba muy convencido. Decía que Juan tenía algo en la mirada que no le daba confianza, pero mi mamá lo defendió diciendo que era un muchacho trabajador y responsable, que tenía empleo fijo en la fábrica y que eso era más de lo que muchos podían ofrecer. Fuimos novios durante 1 año y medio. Juan venía a visitarme los domingos, que era su día libre. Me llevaba a caminar por los canales, me compraba esquites o algún antojito. Nunca tuvimos mucho dinero, pero yo era feliz con esas cosas sencillas. Me hablaba de casarnos, de tener una familia, de construir algo juntos, y yo le creía cada palabra. Nos casamos en 1992, cuando yo tenía 21 años y él 25. Fue una boda muy sencilla, en la parroquia de San Bernardino de Siena, ahí en Xochimilco. Mi mamá me hizo el vestido ella misma, blanco con encaje que compró en el mercado de Jamaica. Después de la ceremonia, mi familia organizó una comida en la casa, con mole que mi mamá preparó durante 3 días completos, arroz rojo y tortillas hechas a mano. Juan invitó a algunos compañeros de la fábrica, pero su familia no vino desde Puebla porque decían que estaba muy lejos y el pasaje muy caro. En ese momento no le di importancia, pero ahora que lo pienso, fue la primera señal de que para Juan, su vida en la Ciudad de México era algo completamente separado de su vida anterior. Como si hubiera cortado todos los lazos con su pasado. Nos fuimos a vivir a un departamentito que rentamos en la colonia Santa Cruz Acalpixca, también en Xochimilco. Era pequeño, de 2 cuartos nada más, con una cocinita y un baño que apenas funcionaba, pero era nuestro. Yo seguía ayudando a mi mamá con los tamales durante el día y en las tardes limpiaba y cocinaba para cuando Juan llegara de la fábrica. Los primeros meses fueron buenos, o al menos yo los recuerdo así. Juan llegaba cansado, yo le servía la cena, platicábamos un rato y después nos íbamos a dormir. Los fines de semana hacíamos las compras juntos en el tianguis, visitábamos a mi familia. Era una vida sencilla, de clase trabajadora, pero me parecía suficiente. A los 8 meses de casados, quedé embarazada. Recuerdo perfectamente el día que me enteré. Fui al centro de salud porque llevaba 2 meses sin que me bajara y me sentía mareada todas las mañanas. La doctora, una mujer mayor de lentes gruesos que se llamaba Guadalupe, me hizo la prueba y me dio la noticia con una sonrisa. Yo salí de ahí caminando como en las nubes. Pasé primero a contarle a mi mamá.
que se puso a llorar de felicidad y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Después fui a la fábrica a buscar a Juan. Lo esperé en la entrada hasta que salió con sus compañeros a la hora de la comida. Cuando le dije que iba a ser papá, su reacción me extrañó un poco. No fue de felicidad pura como yo esperaba. Se quedó callado unos segundos. Después me abrazó y me dijo que, qué bueno, pero lo sentí frío, distante. Le resté importancia. Pensé que era el cansancio del trabajo, que los hombres reaccionan diferente a estas noticias. El embarazo fue difícil. Tenía muchas náuseas, me dolía la espalda todo el tiempo, se me hinchaban los pies. Aún así, seguí trabajando con mi mamá haciendo tamales porque necesitábamos el dinero. El sueldo de Juan en la fábrica apenas alcanzaba para la renta y la comida básica. Yo trataba de ahorrar aunque fuera unos pesitos de lo que ganaba vendiendo para comprar cositas para el bebé. Mi mamá me regaló una cunita de madera que había sido de mis hermanos menores, y entre mis hermanas me fueron dando ropita que ya no usaban sus hijos. Todo era de segunda mano, pero lo lavaba con tanto cariño que parecía nuevo. Juan empezó a cambiar durante mi embarazo. Se volvió más callado, más distante. Llegaba tarde de la fábrica, a veces oliendo a cerveza. Cuando le preguntaba, me decía que se había quedado echando la platicada con los compañeros, que una chela no hacía daño a nadie. Yo no quería ser la esposa regañona, así que no insistía. Pero me dolía que no mostrara más emoción por el bebé que venía en camino. Nunca me preguntaba cómo me sentía, nunca me tocaba la panza para sentir las pataditas. Era como si el embarazo fuera solo cosa mía, como si él no tuviera nada que ver en el asunto. Mi hijo David nació el 5 de mayo de 1993, en el Hospital General de Xochimilco. Fue un parto largo y complicado que duró casi 18 horas. Juan estuvo en la sala de espera, pero cuando la enfermera salió a decirle que ya había nacido el niño y que ambos estábamos bien, él solo asintió y se fue a trabajar porque decía que no podía faltar. Mi mamá fue quien estuvo conmigo, quien me tomó la mano mientras yo lloraba de dolor, quien fue la primera en cargar a David después de mí. Cuando me pusieron a mi bebé en el pecho por primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes. Un amor tan grande que dolía, una necesidad feroz de proteger a ese pedacito de vida que dependía completamente de mí. David era hermoso. Tenía el cabello negro y abundante, los ojos cerraditos, las manitas perfectas con sus deditos tan chiquitos. Pesó 3 kilos 200 gramos. Era perfecto. Los primeros meses con David fueron los más felices de mi vida, a pesar de todo. Me levantaba 3 o 4 veces por noche para amamantarlo. Pasaba los días cambiando pañales, lavando ropa, arrullándolo cuando lloraba. Estaba cansada todo el tiempo, con ojeras hasta el piso, pero cada vez que mi bebé me miraba y me sonreía, todo valía la pena. Mi mamá me ayudaba mucho. Se venía a la casa en las mañanas para que yo pudiera dormir un rato mientras ella cuidaba a David. Juan seguía llegando tarde, cada vez más seguido, oliendo a alcohol. Empezó a quejarse de que la casa estaba sucia, de que la comida no estaba lista cuando él llegaba, de que David lloraba mucho y no lo dejaba dormir. Yo trataba de hacer todo perfecto, de tener la casa impecable, la comida caliente, de callar a David cuando Juan llegaba. Pero nunca era suficiente. Cuando David tenía 6 meses, empezaron los gritos. Juan llegaba de malas, buscaba cualquier pretexto para gritarme, que la sopa estaba muy salada, que había dejado ropa en el sillón, que por qué mi familia venía tanto a la casa. Yo lloraba en silencio, tratando de no despertar a David. Mi mamá notó que algo andaba mal. Me preguntaba, me insistía en que le contara. Pero yo sentía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi matrimonio no era lo que yo había soñado,
que el hombre que me había prometido el mundo me trataba como si fuera basura. Le decía que todo estaba bien, que eran solo los nervios normales de una familia joven, adaptándose a tener un bebé. A los 9 meses de David, Juan empezó a llegar no solo tarde, sino a veces hasta el día siguiente. Decía que se había quedado en casa de un compañero porque perdió el último microbús. Yo sabía que mentía. Podía olerlo en su ropa, ver las manchas de maquillaje que a veces traía en el cuello de la camisa. Pero no decía nada. Tenía miedo. Miedo de que si lo confrontaba, se pusiera violento. Miedo de quedarme sola con David, sin el sueldo de la fábrica. Mi mamá ya no me creía cuando le decía que todo estaba bien. Mis hermanas empezaron a hacer comentarios, a decirme que Juan no me merecía, que me saliera de ahí. Pero yo no podía. No sabía cómo. El dinero empezó a escasear. Juan decía que la fábrica había recortado horas, que le habían bajado el sueldo. Pero yo sospechaba que se estaba gastando el dinero en otras cosas, en la otra mujer que estaba segura que existía, aunque no tuviera pruebas. Volví a trabajar con mi mamá cuando David tenía 10 meses. Me lo llevaba conmigo al embarcadero. Lo ponía en una cuna improvisada hecha con guacales y cobijas, mientras yo preparaba y vendía tamales. Mi mamá me ayudaba a cuidarlo. David era un niño tranquilo. Casi no lloraba. Parecía entender que mamá tenía que trabajar. Esos ojos cafés me miraban con tanta confianza, con tanto amor, que yo sentía que mientras él estuviera conmigo, podría soportar cualquier cosa. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. David acababa de cumplir 3 años. Era un niño precioso. Hablaba clarito. Ya sabía los colores y los números hasta el 10. Yo le había enseñado. Pasábamos las tardes juntos, antes de que Juan llegara, cantando canciones, leyendo los libritos que mi mamá le compraba en el tianguis. Ese día era un martes común, 20 de mayo de 1996. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi hermana menor, Leticia. Yo había hecho un pastel de chocolate para celebrar en la noche. Juan había llegado más temprano que de costumbre, como a las 6 de la tarde. Venía con una cara que yo no le había visto antes. Una mezcla de enojo y determinación que me heló la sangre. Entró a la casa sin saludar. David estaba jugando en la sala con unos carritos de plástico que le había regalado mi papá. Juan se quedó parado en medio de la sala, mirándome con esos ojos que ya no tenían nada del brillo que yo recordaba de cuando nos conocimos. Me dijo que tenían que hablar. Le pregunté si quería cenar primero, tratando de ganar tiempo, sintiendo que algo terrible estaba por pasar. Me dijo que no, que lo que tenía que decir no podía esperar. Se sentó en el sillón más desgastado, el que estaba junto a la ventana que daba a la calle. Yo me quedé parada, limpiándome las manos en el delantal sin darme cuenta, un gesto nervioso que siempre hacía cuando estaba asustada. Me dijo que se iba a ir, que había conocido a alguien más, una compañera de la fábrica llamada Patricia, que era supervisora, que ganaba más que yo podría ganar en toda mi vida, que estaba harto de vivir en la pobreza, en ese departamento miserable, comiendo frijoles y arroz todos los días, que Patricia tenía una casa propia en la colonia del Valle, que tenía carro, que podía ofrecerle una vida mejor. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Pero lo peor estaba por venir. Le dije con la voz quebrada que estaba bien, que se fuera, pero que David se quedaba conmigo. Esas fueron mis palabras exactas. Vete, pero David se queda conmigo. Juan se rió. Fue una risa fría, cruel, que nunca le había escuchado. Se levantó del sillón, se acercó a mí y me dijo las palabras que me perseguirían durante los siguientes 20 años. ¿Tú crees que vas a quedarte con mi hijo? Mírate. Eres una muerta de hambre, Marta. No tienes educación, no tienes dinero. Vives vendiendo tamales en la calle como una limosnera. ¿Qué le puedes ofrecer a David?
Yo le puedo dar una casa digna, escuelas privadas, un futuro. Tú solo le puedes dar pobreza y vergüenza. Le dije que era su madre, que David me necesitaba. Él me miró con desprecio absoluto y me dijo: «Precisamente por eso no te lo voy a dejar. No voy a permitir que mi hijo crezca siendo un muerto de hambre como tú. Me lo llevo. Y si intentas impedirlo, te demando por incapacidad. Patricia tiene contactos, tiene abogados. Te vamos a quitar la custodia de todas maneras, pero puedo hacerlo fácil o difícil. Tú decides». Yo me le lancé. Traté de golpearlo, de rasguñarlo, gritándole que no podía quitarme a mi hijo. David empezó a llorar, asustado por los gritos. Juan me empujó tan fuerte que caí contra la mesa de la cocina, golpeándome las costillas. El dolor fue terrible, pero peor fue el dolor de verlo caminar hacia David, cargarlo y escuchar a mi bebé gritar: «¡Mami! ¡Mami!», con los bracitos estirados hacia mí. Me levanté como pude, corrí hacia ellos, pero Juan ya estaba en la puerta. Me dijo con una frialdad absoluta: «No te atrevas a buscarme. No te atrevas a buscar a David. Si lo haces, me aseguraré de que nunca puedas volver a verlo. Patricia conoce gente en el sistema. Podemos hacerte la vida imposible. Acepta que perdiste. Eres una muerta de hambre, y siempre lo serás. No mereces ser madre». Cerró la puerta, y con ese portazo se llevó toda mi vida. Me quedé ahí, tirada en el piso de esa cocinita miserable, escuchando los gritos de mi hijo alejarse por el pasillo del edificio. Escuché el motor de un coche arrancar, un coche que no era de Juan, que seguramente era de Patricia. Y después solo hubo silencio, un silencio tan profundo que me tragaba viva. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Podría haber sido 1 hora, o podría haber sido toda la noche. Solo sé que cuando finalmente logré levantarme, todo mi cuerpo dolía. Las costillas por el golpe, pero más que nada el pecho, el corazón, el alma entera. Llamé a mi mamá. No sé ni qué le dije. Solo recuerdo que estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Ella llegó con mi papá en menos de 20 minutos. Me encontraron histérica, caminando de un lado a otro del departamento, agarrando los juguetes de David, su ropita, llorando y gritando que tenía que ir por él, que no podía dejarlo ir. Mi papá me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar, y me dijo que nos íbamos a la casa con ellos, que no podía quedarme ahí. Mi mamá recogió algunas de mis cosas mientras yo seguía abrazando la ropita de David, inhalando su olor, ese olor a bebé, a talco, a inocencia. Esa noche no dormí. Me la pasé abrazada a la almohada de David, llorando hasta que ya no me quedaban lágrimas. Al día siguiente, mi papá fue a buscar a Juan a la fábrica. Le dijeron que había renunciado hacía 2 semanas. Nadie sabía dónde estaba. Nadie conocía a ninguna Patricia supervisora. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Fui a la policía. Me trataron como si estuviera loca. Me dijeron que era un asunto de custodia, que tenía que ir con un abogado, que ellos no podían hacer nada si el papá se había llevado al niño, porque legalmente tenía los mismos derechos que yo. Fui con un abogado que me recomendó un vecino. Me cobró 500 pesos solo por la consulta, dinero que mi papá tuvo que prestar. Me dijo lo mismo, que sin saber dónde estaba Juan, no podía hacer nada, que necesitaría contratar un investigador privado, interponer demandas, que todo eso costaría dinero que yo no tenía. Pasaron semanas buscándolo. Fui a todos los lugares que conocía que Juan frecuentaba, a la fábrica donde trabajaba, aunque ya no estuviera ahí, al mercado donde comprábamos, a la tortillería de la esquina. Nadie sabía nada. Puse volantes con la foto de David en los postes de luz de toda Xochimilco y las colonias cercanas. Mi mamá me acompañaba, pegarlos juntas con engrudo que ella misma preparaba. En la foto David sonreía, con su playera de Mickey Mouse
que tanto le gustaba. Cada vez que veía esa sonrisa en el papel, me partía el corazón de nuevo. Pasaron los meses. Nunca recibí ninguna llamada, ninguna pista. Era como si Juan y David se hubieran borrado de la existencia. Caí en una depresión horrible. No quería comer, no quería salir de la cama. Mi mamá prácticamente me obligaba a tragar aunque fuera un poco de caldo. Adelgacé muchísimo. Mis hermanas decían que parecía un fantasma. Y así me sentía, como un fantasma de la mujer que había sido. La que tenía un hijo, una razón para vivir. Ahora solo era un cascarón vacío. Pensé en morirme. No voy a mentir. Pensé que sería más fácil desaparecer que seguir viviendo con ese dolor. Pero mi mamá no me dejó. Me decía todos los días: David va a regresar, Marta. Algún día va a regresar y te va a necesitar fuerte, no destruida. Tienes que seguir, aunque sea solo por si ese día llega. Pasó 1 año. Después 2. Después 5. La vida siguió porque la vida no pregunta si tú quieres seguir o no. Simplemente sigue. Yo volví a trabajar con mi mamá, porque necesitaba el dinero y porque mantenerme ocupada era la única forma de no volverme completamente loca. Preparaba tamales todas las madrugadas. Los vendía en el embarcadero de Cuemanco. La gente me compraba, me saludaba, me platicaba de sus vidas. Y yo sonreía, respondía, actuaba como si fuera una persona normal, pero por dentro estaba muerta. Cada niño que veía de la edad que tendría David era como un puñal. Cada madre que pasaba tomada de la mano de su hijo era un recordatorio de lo que yo había perdido. Mi familia trató de ayudarme a rehacer mi vida. Mis hermanas me presentaban a amigos, a conocidos que estaban solos, que buscaban pareja. Yo no quería saber nada de hombres. Juan me había destruido la capacidad de confiar. Además, sentía que si empezaba otra relación, si tenía otro hijo, sería como traicionar a David, como reemplazarlo. Y él era irreemplazable. Mi papá murió cuando David llevaba 8 años desaparecido. Fue un infarto fulminante, mientras remaba su trajinera un domingo por la tarde. Para cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. En su funeral, yo lloraba no solo por mi papá, sino porque David nunca sabría que su abuelo había muerto. Nunca sabría que ese hombre que lo adoraba, que le compraba juguetes con el poco dinero que ganaba, había partido. Era como si toda mi vida anterior se estuviera borrando pedazo por pedazo. Mi mamá se enfermó 2 años después de la muerte de mi papá. Diabetes mal cuidada que le afectó los riñones. Pasé sus últimos 5 años cuidándola, llevándola a diálisis 3 veces por semana al Hospital General. Ella seguía diciéndome, incluso cuando ya casi no podía hablar: David va a volver, mija. Ten fe. Murió en el 2012, cuando David llevaba 16 años desaparecido. Tenía 50 años yo cuando enterré a mi mamá. 50 años y me sentía de 100. Mis hermanas tenían sus vidas, sus familias. Yo vivía sola en el mismo departamento donde mi papá y mi mamá habían vivido, en esa casita de adobe cerca del embarcadero. Seguía haciendo tamales, pero ahora ya no con mi mamá, sino sola. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba la masa, el relleno, envolvía cada tamal con las mismas manos que mi mamá me había enseñado a usar. Después cargaba mi canasta y mi vaporera portátil y me iba al mercado de Xochimilco, donde tenía mi puesto. Un puesto pequeñito, casi una esquinita nada más, donde ponía mi banquito y mi letrero que decía «Tamales Doña Cuca», porque así le decían a mi mamá. La gente del mercado me conocía. Don Chema, que vendía verduras en el puesto de junto. Doña Rosario, que vendía quesadillas más allá. El señor Alfredo, que vendía jugos. Todos sabían mi historia, aunque yo no la platicara. En los pueblos y mercados de México, las historias se saben así, sin necesidad de contarlas. Me trataban con cariño,
con lástima a veces. Me compraban tamales aunque no tuvieran hambre, solo para ayudarme. Yo agradecía, pero por dentro me dolía esa lástima. No quería ser la pobre Marta que perdió a su hijo. Quería ser simplemente Marta. Pero esa Marta ya no existía. Los años pasaron. David tendría 15, 16, 17. Me lo imaginaba adolescente. ¿Se parecería a Juan? ¿O a mí? ¿Sería alto? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Sabría que yo existía? ¿Le habría contado Juan la verdad o le habría inventado alguna mentira sobre mí? ¿Pensaría que yo lo había abandonado? Esa idea me torturaba más que ninguna otra. La posibilidad de que mi hijo creyera que yo no lo había querido, que yo lo había dejado ir. Cuando no podía dormir por las noches, me imaginaba que algún día lo encontraría, que caminaría por el mercado y lo reconocería instantáneamente, aunque hubieran pasado años. Que él me miraría y sabría, en lo profundo de su alma, que yo era su mamá, que nos abrazaríamos y lloraríamos juntos. Pero eran solo fantasías, sueños de una madre desesperada que se aferraba a cualquier esperanza. Cumplí 55 años en febrero del 2013. Mis hermanas me hicieron una comida pequeña, un pastel de esos que venden en la panadería de la esquina. Cantamos las mañanitas. Soplé las velitas. Pedí un deseo, el mismo deseo que había pedido cada año durante los últimos 20. Que David regrese. Pero ya ni siquiera yo creía que fuera posible. 20 años. 20 años es toda una vida. David ya sería un hombre. Tendría 23 años. Probablemente estaría en la universidad o trabajando. Probablemente tendría novia. Probablemente tendría una vida completamente construida sin mí en ella. Y yo era solo un recuerdo borroso de sus primeros 3 años, si acaso. Probablemente ni siquiera me recordaba. Me resigné a morir sola. Esa es la verdad cruda. Me resigné a seguir vendiendo tamales en mi puesto del mercado, hasta que mi cuerpo ya no aguantara más. A llegar cada noche a mi casita vacía, a calentar las sobras de la comida, a sentarme frente al televisor sin realmente ver nada. A acostarme en mi cama, abrazando una foto vieja de David, la única que me había quedado, tomada 2 semanas antes de que Juan se lo llevara. En esa foto está en el parque, subido en un columpio, riendo con la boca abierta. Esa risa que yo no había vuelto a escuchar. Me resigné a que ese fuera el resto de mi vida. Solo existir, no vivir. Porque vivir requiere esperanza, y la mía se había agotado años atrás. Pero entonces sucedió algo. Algo que yo nunca imaginé que podría pasar. Y todo cambió en un instante, en un martes común de octubre del 2013. Era un día normal. Me había levantado a las 4 de la mañana como siempre. Había preparado 3 docenas de tamales verdes y 3 docenas de tamales rojos. Cargué mi canasta y mi vaporera. Me puse mi rebozo porque hacía frío esa mañana y caminé los 15 minutos desde mi casa hasta el mercado. Llegué a las 6:30. Instalé mi puesto en mi esquinita de siempre. Don Chema ya estaba acomodando sus verduras. Me saludó con su habitual «¿Qué onda, Marta? ¿Cómo amaneciste?» Le respondí que bien, aunque bien nunca amanecía realmente. Doña Rosario llegó poco después. Empezó a prender su comal para las quesadillas. El mercado estaba empezando a llenarse. Los primeros clientes de la mañana, los que iban camino al trabajo y se detenían a desayunar algo rápido. Vendí bien esa mañana. Para las 11 ya solo me quedaban 2 tamales. Estaba pensando en irme temprano a casa, tal vez descansar un rato antes de empezar a preparar la masa para el día siguiente. Estaba guardando mi vaporera cuando sentí que alguien me miraba. Esa sensación extraña que te da cuando sabes que hay ojos puestos en ti. Levanté la vista y vi a un hombre joven, alto, de unos 20 y pocos años, parado a unos 3 metros de mi puesto. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa azul de manga larga.
Traía una chamarra de piel café colgando del brazo. Se veía limpio, arreglado, como alguien que trabaja en oficina. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran cafés, intensos, y me miraban con una expresión que no podía descifrar. Había algo en su cara que me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Me dio pena que me estuviera viendo así. Pensé que tal vez quería comprar un tamal, pero le daba pena acercarse. Le sonreí y le pregunté si se le ofrecía algo. Él no respondió. Solo siguió mirándome. Empecé a sentirme incómoda. Pensé que tal vez era uno de esos muchachos que molestan a las señoras del mercado. Estaba a punto de voltearme cuando él dio un paso hacia adelante. Después otro. Caminaba lento, como si tuviera miedo de acercarse, pero al mismo tiempo como si no pudiera detenerse. Cuando estuvo a 1 metro de mí, se detuvo y dijo, con una voz que temblaba: «Marta Soledad Ramírez». Mi corazón se detuvo. Nadie me llamaba por mi nombre completo, solo Marta o Doña Marta. Asentí despacio, sin entender qué estaba pasando. Él respiró hondo, y entonces lo vi. En sus ojos, en la forma de su nariz, en el lunar pequeñito que tenía en la mejilla izquierda. Lo vi, y mi mundo se detuvo completamente. «David», susurré. Casi no me salió la voz. Él asintió, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Soy yo, mamá. Soy David, tu hijo». No recuerdo haberme movido, pero de repente estaba frente a él, tocándole la cara con las manos, como para asegurarme de que era real, que no era un sueño, una alucinación de mi mente cansada. Era real. Su piel era tibia bajo mis dedos. Sus lágrimas eran reales. «David», repetí. Y esta vez sí me salió la voz, alta, quebrada. «David, hijo mío». Nos abrazamos ahí, en medio del mercado, los dos llorando como si el mundo se estuviera acabando y comenzando al mismo tiempo. Yo lo apretaba con todas mis fuerzas, inhalando su olor, sintiendo su cuerpo sólido, real, vivo, mi hijo, mi bebé. Estaba aquí. Después de 20 años estaba aquí. La gente del mercado se empezó a arremolinarnos. Don Chema, Doña Rosario, otros vendedores y clientes. Todos sabían quién era David, aunque nunca lo hubieran visto. Todos conocían mi historia. Escuché a alguien gritar: «¡Es el hijo de Doña Marta! ¡Regresó!». Hubo aplausos, lágrimas ajenas, abrazos de gente que ni siquiera conocía bien, pero que compartía mi alegría. Era como si el milagro fuera de todos, no solo mío. David y yo seguíamos abrazados, sin poder soltarnos, sin poder creer que estábamos juntos después de tanto tiempo. Finalmente nos separamos un poco, solo lo suficiente para mirarnos a los ojos. Él era hermoso, alto, de hombros anchos, con el cabello negro igual que de niño, pero ahora peinado con gel hacia atrás. Tenía la quijada fuerte, los labios delgados. Se parecía a Juan en algunas cosas, pero en sus ojos estaba yo. Mis ojos, los ojos de mi mamá. «¿Cómo?», fue lo único que pude decir. «¿Cómo me encontraste?». Él limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y me dijo: «He estado buscándote durante 5 años, mamá, desde que cumplí 18. Pero es una historia larga. ¿Podemos ir a algún lado a platicar?». Le pedí a don Chema que me cuidara mis cosas, que regresaba después por ellas. Él asintió, todavía con los ojos aguados. «Ve, Marta, ve con tu hijo». David y yo salimos del mercado. Caminamos hasta una fondita que está cerca, la Guadalupana, donde venden comida corrida. Pedimos 2 cafés, aunque ninguno de los dos podía ni pensar en comer. Nos sentamos en una mesa del fondo, y ahí, con nuestras manos entrelazadas sobre la mesa, David empezó a contarme su historia. Me dijo que después de que Juan se lo llevó, vivieron en casa de Patricia, efectivamente,
en la colonia del Valle. Una casa grande, bonita, con jardín. Patricia lo trató bien al principio, pero nunca fue cariñosa. Era una mujer fría, calculadora. Trabajaba en el área administrativa de una maquiladora. Juan consiguió trabajo como supervisor en la misma empresa gracias a ella. David entró al kinder, después a la primaria privada. Tuvo todo materialmente: juguetes, ropa, buenas escuelas. Pero nunca tuvo amor. Juan se volvió un hombre amargado, alcohólico. Llegaba borracho varias noches a la semana. Patricia y él peleaban constantemente. David creció en un ambiente de gritos, portazos, silencios tensos. Juan le dijo a David que yo había muerto. Eso fue lo que le dijo, que su mamá había muerto en un accidente cuando él era muy chiquito, que por eso no me recordaba. David creció creyendo eso. Creció sintiéndose huérfano de madre. Patricia nunca intentó tomar ese lugar. Siempre dejó claro que ella no era su mamá, que solo estaba con Juan. Cuando David tenía 12 años, Juan y Patricia se separaron. Fue una separación terrible, llena de pleitos legales. Patricia se quedó con la casa. Juan y David tuvieron que irse a vivir a un departamento en la Narvarte, mucho más pequeño, más humilde. Juan se hundió más en el alcohol, perdió el trabajo, empezó a trabajar de lo que fuera, de taxista, de velador, de cargador en la central de abastos. David me contaba todo esto con lágrimas rodando por sus mejillas, y yo lloraba con él, sintiendo cada pedacito de su dolor como si fuera mío. Me dijo que cuando tenía 18 años, estaba revisando papeles para tramitar su INE, cuando encontró su acta de nacimiento completa. En ella decía claramente: Madre, Marta Soledad Ramírez. No decía que estuviera muerta. No decía nada de eso. Confrontó a Juan. Le exigió que le dijera la verdad. Juan, borracho como estaba, le soltó todo. Le dijo que me había dejado porque yo era una muerta de hambre, que no merecía ser madre, que él le había dado una vida mejor lejos de mí, que yo nunca lo había buscado, que probablemente ni siquiera me importaba. David me miró directo a los ojos y me preguntó: ¿Es cierto, mamá? ¿Nunca me buscaste? Me quebré. Le conté todo. Cómo Juan me amenazó, cómo fui a la policía, con abogados, cómo puse volantes por todo Xochimilco. Le conté que gasté todos mis ahorros, que vendí las pocas cosas de valor que tenía para contratar a un investigador que nunca encontró nada. Le conté que pasé 20 años muriendo de a poquito, pensando en él cada segundo de cada día, que lo único que me mantuvo viva fue la pequeñísima esperanza de que algún día pudiera volver a verlo. Saqué de mi bolsa mi cartera vieja. De ahí saqué la foto que siempre cargaba de él de niño, la única que me quedó. Estaba toda gastada de tanto tocarla, doblada en las orillas. Se la mostré y le dije: «Esto es lo único que me quedó de ti, y lo he cargado todos los días durante 20 años». David tomó la foto con manos temblorosas. Se quedó mirándola largo rato. Después la presionó contra su pecho y lloró. Lloró como un niño pequeño. Y yo lo abracé, ahí en esa fondita, mientras la dueña nos miraba desde la barra sin atreverse a interrumpir. Le acaricié el cabello como hacía cuando era bebé, y le susurré todas las cosas que había querido decirle durante 20 años. Que lo amaba, que nunca lo había olvidado, que siempre había sido mi hijo, mi único hijo, mi vida entera. Cuando finalmente se calmó un poco, me contó el resto de su historia. Me dijo que después de descubrir la verdad, rompió relaciones con Juan. Se fue de la casa, aunque solo tenía 18 años. Rentó un cuartito en Iztapalapa con lo que ganaba trabajando medio tiempo en un taller mecánico. Terminó la preparatoria en la noche mientras trabajaba de día y empezó a buscarme. Me buscó en redes sociales, pero yo no tenía computadora, ni internet, ni nada de eso. Fue a Xochimilco, preguntó en el registro civil, en las iglesias.
Puso anuncios en periódicos locales. Pasaron años. Él nunca se rindió. Siguió trabajando, siguió estudiando. Se tituló como técnico mecánico. Consiguió un trabajo mejor en un taller especializado en la colonia Roma. Pero nunca dejó de buscarme. Hace 3 meses, me dijo. Un conocido le comentó que había visto a una señora en el mercado de Xochimilco que vendía tamales y que se llamaba Marta. Le dio la punta más específica que había tenido en 5 años. David empezó a ir al mercado todos sus días libres, buscándome entre los puestos. Pero el mercado es grande, hay muchos vendedores. Estuvo yendo durante semanas sin encontrarme. Hasta hoy. Hoy me vio. Y supo, me dijo. Supo inmediatamente que era yo. «Tienes los mismos ojos de mi foto de bebé», me dijo. «Los mismos ojos que he estado buscando durante 5 años». Le pregunté por Juan. Me dijo que no sabía de él desde hacía 2 años. La última vez que supo algo fue que seguía viviendo en ese departamento de la Narvarte, bebiendo, sobreviviendo apenas. David no sentía nada por él, ni amor, ni odio, solo vacío. «Ese hombre me quitó 20 años contigo», me dijo. Me hizo crecer creyendo que estaba solo. No puedo perdonarle eso. Yo le dije que no tenía que perdonar nada, que lo entendía perfectamente. Pasamos horas en esa fondita, hablando, llorando, riendo a veces, recordando cosas. Yo le conté de su abuelo Esteban, cómo le compraba juguetes, cómo lo adoraba, de su abuela Refugio, cómo lo cuidaba mientras yo trabajaba, cómo hasta en su lecho de muerte me decía que él regresaría. Le conté de sus tías, sus tíos, sus primos, de toda una familia que nunca conoció pero que siempre lo había querido. Él me contó de su trabajo, de sus planes, de cómo había aprendido a arreglar coches y motocicletas, de cómo le gustaba trabajar con las manos. Me mostró fotos en su celular de una motocicleta que había restaurado él mismo. Yo no entendía nada de eso, pero lo miraba con tanto orgullo que me dolía el pecho. Cuando ya se estaba haciendo de noche, David me miró con una seriedad que no había tenido en toda la tarde y me dijo: «Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo». Le dije que no podía aceptar eso, que él tenía su vida, que yo no quería ser una carga. Él tomó mis manos, esas manos gastadas por el trabajo, quemadas por el vapor de tantos años haciendo tamales, y me dijo: «Mamá, llevo 20 años sin ti. No voy a desperdiciar ni un día más. Acabo de comprar una casita en San Gregorio Atlapulco, aquí cerquita. Es chiquita, de madera, muy humilde, pero es mía. Y tiene 2 cuartos, uno para mí y uno para ti. Ya está decidido. Te vas a venir a vivir conmigo». Lloré otra vez. Me dijo que no tenía que responder ahora, que lo pensara. Pero en mi corazón ya estaba decidido. Claro que me iba a ir con él. Había esperado 20 años por este momento. No iba a dejarlo ir de nuevo, así fuera para vivir en una choza de cartón. Mientras estuviéramos juntos, nada más importaba. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten lo que yo sentí ese día en que recuperé a mi hijo, necesito pedirles un favor. Ayúdenme a compartir esta historia dando like a este video. En serio, un like hace mucho más de lo que se imaginan. Den like si creen que nunca es tarde para recuperar lo que perdimos, si creen que el amor de madre es más fuerte que el tiempo y la distancia. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Qué sentirían si después de 20 años recuperaran a su hijo? También díganme de qué ciudad o país me están escuchando. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares. Cada comentario, cada like, hace que el canal crezca y que pueda compartir más historias como esta con personas que necesitan escucharlas. Gracias, de verdad, por su apoyo. Ahora déjenme contarles cómo fue empezar esta nueva vida con David. Los siguientes días fueron un torbellino.
David me ayudó a empacar mis cosas de la casita donde había vivido toda mi vida. No tenía mucho que empacar, la verdad. Ropa, algunas ollas, la foto de mis papás, la cunita de madera donde David había dormido de bebé, que mi mamá me había dado y que yo nunca pude tirar. Mis hermanas vinieron a ayudar. Cuando les presenté a David, todas lloraron. Mi hermana Leticia lo abrazó tan fuerte que él se sorprendió. «Eres igualito a tu abuelo Esteban», le decía entre sollozos. Mis sobrinos, que eran más o menos de la edad de David, lo recibieron como al primo perdido que era. Hubo una comida familiar, con mole y tamales que todas mis hermanas prepararon. David estaba abrumado con tanto amor de gente que acababa de conocer, pero se veía feliz. Por primera vez en su vida, me dijo después, se sintió parte de una familia real. La casita de San Gregorio Atlapulco era exactamente como David me la había descrito. Chiquita, de madera, pintada de azul claro, con un techito de lámina. Tenía una salita pequeñita, una cocina, un baño y 2 cuartitos. El cuarto que David había preparado para mí tenía una cama sencilla con un cobertor nuevo de flores, un buró y un ropero chiquito. En el buró había puesto un florero con claveles rojos. «Sé que te gustan», me dijo. «Los recuerdo de cuando era niño. Siempre tenías claveles en la mesa de la casa». No sabía cómo podía acordarse de eso. Tenía solo 3 años cuando nos separaron, pero el hecho de que lo recordara me hizo llorar otra vez. Los primeros meses viviendo juntos fueron de ajuste. Yo estaba acostumbrada a vivir sola, a hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo. David trabajaba de lunes a sábado en el taller, salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Yo seguía yendo al mercado a vender tamales, aunque David me decía que ya no tenía que hacerlo, que él ganaba suficiente para los 2. Pero yo necesitaba trabajar. Toda mi vida había trabajado. No sabía cómo estar sin hacer nada. Además, los tamales eran mi conexión con mi mamá, con mi historia. No quería perderla. Establecimos una rutina. Yo me levantaba tempranito, le preparaba el desayuno antes de que se fuera a trabajar. Huevos con frijoles, café de olla, tortillas calentitas. Él se iba, y yo preparaba mi tanda de tamales. Me iba al mercado. Regresaba como a las 3 de la tarde. Hacía la comida para cuando David llegara. Cenábamos juntos todas las noches. Ahí, en esa mesita chiquita de la cocina, platicábamos de nuestros días. Él me contaba del taller, de los coches que arreglaba, de sus compañeros de trabajo. Yo le contaba de las clientas del mercado, de don Chema y sus chistes malos, de doña Rosario y sus quejas de la rodilla. Eran pláticas sencillas, comunes, pero para mí eran lo más precioso del mundo. 20 años había esperado para poder platicar con mi hijo sobre cosas comunes. 20 años. David nunca se casó, nunca tuvo novia seria. Me dijo que nunca pudo comprometerse completamente con nadie porque siempre había algo roto dentro de él, un vacío que venía de crecer sin madre. Ahora, dijo, se sentía completo. Por primera vez en su vida se sentía completo. Yo le decía que era joven, que todavía tenía tiempo de conocer a alguien, de formar su propia familia. Él me respondía que primero quería recuperar el tiempo perdido conmigo, que ya habría tiempo para eso. Los vecinos de San Gregorio fueron muy amables. Es un pueblito chico, donde todos se conocen. Al principio me miraban con curiosidad, la señora nueva que había llegado a vivir con David. Pero David les contó nuestra historia, y después de eso me trataron con un cariño especial. Doña Eulalia, la señora de la tiendita de la esquina, me regalaba piloncillo y canela para mi café. Don Bartolo, el del puesto de periódicos, me guardaba el alarma cada semana, aunque yo no se lo pidiera. Era una comunidad, una familia extendida.
algo que yo no había tenido desde que murió mi mamá. Un día, como 6 meses después de que empecé a vivir con David, me dijo que quería llevarme a un lugar. No me dijo dónde, solo que era una sorpresa. Nos subimos a su camioneta, una pick-up vieja que él mismo había arreglado, y manejamos como 40 minutos hasta llegar a un panteón en Xochimilco. El panteón donde estaban enterrados mis papás. David me llevó directamente a la tumba. Ahí estaban las 2 lápidas sencillas, una junto a la otra. Esteban Ramírez y Refugio Ramírez. David puso flores frescas en cada tumba. Claveles rojos, los favoritos de mi mamá. Después se arrodilló frente a la tumba de mi mamá y habló. Le habló como si ella pudiera escucharlo. Le dijo: «Abuelita Refugio, no te conocí, pero mi mamá me ha contado todo sobre ti. Quiero que sepas que cumpliste tu promesa». Regresé y encontré a mi mamá. Y ahora estamos juntos, como tú dijiste que estaríamos. Gracias por cuidarla todos estos años. Ahora yo me encargo. Me derrumbé. Me arrodillé junto a David y lloré sobre la tumba de mi mamá como no había llorado desde su funeral. David me abrazó y ahí nos quedamos, los 2 arrodillados en ese panteón, llorando y riendo al mismo tiempo, porque el dolor y la felicidad a veces se mezclan y no sabes cuál es cuál. Sentí, en ese momento, que mi mamá estaba ahí con nosotros, que nos veía y estaba feliz, que su última profecía, esa que me había dicho incluso cuando ya estaba muriendo, se había cumplido. David había regresado. La vida siguió. Los meses se convirtieron en 1 año. Después en 2. Yo dejé de vender tamales en el mercado cuando cumplí 57 años. Me estaba empezando a doler mucho la espalda, las rodillas. David insistió en que ya descansara, que él podía mantener la casa. Acepté, aunque al principio me sentía inútil. Pero David me dio un nuevo propósito. Me pidió que le enseñara a cocinar. «La comida que haces es como la que comía de niño», me dijo. «Quiero aprender a hacerla, para que cuando tú ya no estés, pueda hacerla y recordarte». Fue la petición más dulce y más triste que me han hecho. Dulce porque mi hijo quería aprender de mí. Triste porque me recordaba que no somos eternos, que algún día yo me voy a ir y él se va a quedar solo otra vez. Le enseñé todo lo que sabía. Cómo hacer tamales perfectos, cómo hacer mole desde cero tostando todos los chiles en el comal, cómo hacer tortillas a mano, cómo hacer el caldo de pollo de mi mamá que curaba cualquier tristeza. Los fines de semana cocinábamos juntos. La cocina se llenaba de humo del comal, del olor del comino y el cilantro, de risas cuando él quemaba algo o se le desbarataba la masa. Esos fueron los días más felices de mi vida. Viendo a mi hijo, ya hombre, con su delantal puesto, las manos llenas de masa, preguntándome si estaba bien la consistencia. Verlo probar y hacer caras chistosas si estaba muy salado o muy picante. Esos momentos simples que muchas madres dan por hecho porque los tienen todos los días, para mí eran tesoros que guardaba en mi corazón como diamantes. David conoció a una muchacha. Se llama Marcela, trabaja en una papelería cerca del taller. Es una chica linda, sencilla, de cabello castaño y ojos grandes. Me la presentó nerviosos, como si tuviera miedo de que no me fuera a caer bien. Pero me cayó bien desde el primer momento. Es educada, trabajadora y, sobre todo, se nota que quiere a David de verdad. Empezaron a salir. Marcela venía a la casa los domingos a comer. Yo hacía mis mejores platillos y ella me ayudaba a limpiar después. Me platicaba de su familia, de su trabajo, de sus sueños. Era como tener una hija. Algo que yo nunca tuve, solo tuve a David. Hace 3 meses, David me dijo que quería pedirle matrimonio a Marcela. Me preguntó mi opinión. Le dije que si él la amaba y ella lo hacía feliz, que por supuesto que debía casarse.
Me preguntó si me molestaría que se fueran a vivir solos cuando se casaran. Le dije la verdad, que me dolería, porque me había acostumbrado a tenerlo conmigo todos los días, pero que entendía que tenía que hacer su vida. Él me abrazó y me dijo: «Mamá, tú vienes con nosotros. Donde yo esté, tú vas a estar. Nunca más vamos a separarnos. Se van a casar en 2 meses. Una boda chiquita en el jardín de la casa de los papás de Marcela. David me pidió que le hiciera los tamales para la recepción. Le dije que sí, por supuesto, que sería mi regalo para ellos. Ya empecé a planear. Voy a hacer tamales verdes, rojos, de mole, de rajas con queso. Van a ser los mejores tamales que haya hecho en mi vida, porque son para la boda de mi hijo, el hijo que perdí y que recuperé, el hijo que me buscó durante 5 años sin rendirse, el hijo que me sacó de mi puesto de tamales y me llevó a su casita de madera, llenando mi vida de amor cuando yo ya pensaba que se me había acabado. La gente me pregunta si alguna vez volví a saber de Juan. La respuesta es no, y no quiero saber. David me contó que murió hace 1 año. Cirrosis hepática por tanto alcohol. Murió solo en ese departamento de la Narvarte. Un vecino lo encontró 3 días después. David no fue al funeral. Yo tampoco. Ese hombre nos quitó 20 años. 20 años que nunca vamos a recuperar. No le guardo rencor porque el rencor es un veneno que te tomas tú, esperando que mate al otro. Pero tampoco lo perdono. Simplemente dejó de existir para mí hace mucho tiempo. Lo único bueno que me dio fue a David, y por eso, supongo, debería agradecerle. Pero no puedo. No lo haré. Ahora que mi historia está llegando al final, quiero pedirles algo más. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia desde el principio hasta este punto, necesito que me ayuden una última vez. Den like a este video si les llegó al corazón, si creen que vale la pena compartirlo. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando historias reales de mujeres como yo. Mujeres que perdieron, que sufrieron, pero que siguieron adelante. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme qué les pareció mi historia. Si tienen alguna historia similar, ¿de qué país me están viendo? Sus comentarios, sus likes, su apoyo, es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde, que siempre hay esperanza. Gracias. Gracias de corazón por estar aquí conmigo, por escucharme, por hacerme sentir que mi historia importa. Hoy tengo 55 años. Vivo en una casita de madera en San Gregorio, Atlapulco, con mi hijo David, que tiene 25. Pronto se va a casar con Marcela, y me voy a mudar con ellos a la casa que están comprando en Tullehualco. Voy a ser abuela algún día, si Dios quiere. Voy a poder hacer lo que mi mamá hizo conmigo, cuidar a los nietos, enseñarles a hacer tamales, contarles historias de su papá cuando era chiquito. Voy a poder darles el amor que no pude darle a David durante 20 años. Las lecciones que aprendí en estos 55 años son muchas, pero hay 3 que quiero compartir con ustedes, especialmente con las mujeres que me están escuchando. La primera, nunca dejen que un hombre les quite a sus hijos. Peleen con todo lo que tengan. Yo peleé, pero no lo suficiente. Dejé que el miedo me paralizara. Dejé que las amenazas de Juan me asustaran. Si pudiera regresar el tiempo, habría peleado más fuerte, habría gritado más alto, habría hecho lo que fuera necesario. No dejen que nadie les quite lo que más aman. La segunda lección. Nunca pierdan la esperanza. Yo la perdí muchas veces. Hubo días, semanas, meses enteros donde pensé que David nunca regresaría, que moriría sin volverlo a ver. Pero mi mamá tenía razón. Él regresó. No de la manera que yo imaginé, no cuando yo esperaba, pero regresó.
La vida tiene formas misteriosas de arreglar las cosas. Tienen que creer eso. Tienen que aferrarse a esa esperanza, aunque sea con las uñas. La tercera lección, y la más importante: nunca es tarde para volver a empezar. Yo tenía 55 años cuando recuperé a mi hijo. 55. Muchos dirían que ya estoy vieja, que ya se me pasó la vida. Pero yo les digo que estos últimos 2 años, viviendo con David, han sido los mejores de mi vida. Mejor incluso que cuando era joven. Porque ahora aprecio cada momento, cada desayuno que preparo, cada plática en la noche, cada abrazo. Nada doy por hecho. Todo es un regalo. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que ya pasaron de los 50, de los 60, de los 70, su vida no se acabó. Nunca es tarde para encontrar la felicidad. Nunca es tarde para recuperar lo que perdieron. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa cuánto hayan sufrido, cuánto hayan perdido. Mientras tengan vida, tienen oportunidad. Mientras tengan esperanza, tienen futuro. David me dice que soy su heroína, que soy la mujer más fuerte que conoce porque sobreviví 20 años con el corazón roto y aún así seguí adelante. Pero yo no me siento heroína. Me siento como lo que soy. Una madre que ama a su hijo más que a su propia vida. Una madre que esperó. Una madre que nunca se rindió, aunque todo parecía perdido. Y ahora, una madre que es feliz, que tiene a su hijo de regreso, que va a tener una nuera, que va a tener nietos, que tiene una razón para levantarse cada mañana con una sonrisa. Mi casita de madera no es un palacio. No tengo dinero en el banco. No tengo joyas ni cosas lujosas. Pero tengo a David. Y eso es más de lo que cualquier cantidad de dinero podría comprar. Eso es todo lo que siempre quise. Mi hijo. Mi razón de vivir. Mi milagro. Todas las noches, antes de dormirme, le doy gracias a Dios, a la Virgencita de Guadalupe, a mi mamá allá en el cielo. Les doy gracias por haberme devuelto a David, por haberle dado la fuerza para buscarme durante 5 años sin rendirse, por haberlo guiado hasta ese mercado, hasta mi puesto de tamales, hasta mí. Porque fue un milagro. No hay otra palabra para describirlo. Después de 20 años, en una ciudad de más de 20 millones de personas, mi hijo me encontró. Eso no fue coincidencia. Eso fue un milagro. Y si a mí me pasó este milagro, a ustedes también les puede pasar el suyo. Nunca pierdan la fe. Nunca pierdan la esperanza. Nunca dejen de creer que las cosas pueden mejorar. Que el dolor no es para siempre. Que la felicidad es posible incluso cuando todo parece oscuro. Yo viví 20 años en la oscuridad, pero ahora estoy en la luz. Y esa luz tiene nombre. Se llama David, mi hijo, mi vida, mi todo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes el dolor pero también la alegría. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Que la Virgencita los cuide. Y que nunca, nunca pierdan la esperanza de que algo mejor viene en camino. Porque viene, siempre viene. Solo hay que esperar, tener fe y seguir adelante. Un día a la vez, un tamal a la vez, un abrazo a la vez. Esta es mi historia. La historia de Marta Soledad Ramírez, una mujer de 55 años que perdió a su hijo y lo recuperó 20 años después. Una mujer que ahora vive en una casita de madera en San Gregorio Atlapulco, feliz, completa, en paz. Una mujer que les dice desde el fondo de su corazón: nunca es tarde, nunca. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima historia.